que fue una decisión muy difícil para mí, porque la socialdemocracia como ideología política, la justicia social con libertad como pensamiento, me identifica en mis creencias y valores. Y te digo que me identifica porque yo estoy convencido que el Ecuador necesita un desarrollo con equidad, promoviendo la libertad sin dejar atrás a los ciudadanos, sin relegar sectores para que realmente ese desarrollo sea sostenido en el tiempo. También quisiera mencionarte que la culpa no es de la institución, no, la culpa no es de la izquierda democrática. La culpa viene de las personas que en un momento dado llegan a ser autoridad y que llevan las decisiones en función de conveniencias particulares. Yo me afilié un 20 de marzo del 2021 convencido que lo que habíamos hecho en la campaña y lo que habíamos logrado en las urnas era el cimiento para construir una socialdemocracia sólida en el Ecuador. Y me desafilio el pasado 2 de agosto porque no me puedo prestar a que se desarrollen las mismas prácticas en que los mismos modelos de la política de siempre, que hace que los cálculos políticos valgan más que los ideales, sean los que estén primando, y también porque, mira, entre tantas pugnas al interior del partido, básicamente eso lo que te muestra es que los intereses particulares priman sobre una agenda colectiva. Pero no es nuevo eso, no era nuevo, no era ajeno, no era extraño para usted. Si bien es cierto, usted era un poco nuevo en la política, en la política electoral, ya, pero no es que usted no sabía cómo es la conducta, el comportamiento de la sociedad ecuatoriana. A veces nos quejamos mucho de las corruptelas que hay en la Asamblea, una institución degradada, una institución banalizada, desprestigiada, a más no poder. Pero debemos reconocer que ese es el producto de la sociedad. Es decir, cualquier persona que aquí habla en contra de la corrupción, mañana llega a la asamblea y se contagia, se contamina, porque no hay un proceso de escogitamiento riguroso de los candidatos, de los actores políticos, porque nunca hubo una capacitación. Fíjese, excepto que la izquierda democrática siempre se caracterizó por eso, por capacitar a su militancia. Sin embargo, en las últimas elecciones vimos que cualquier persona, cualquier aventurero, cualquier oportunista llegó a la asamblea, por ejemplo, pero bajo la égida suya, ingeniero. Claro, Freddy, y ahí te repito, la culpa no tienen las instituciones, tienen las personas que nosotros elegimos como autoridades en esas instituciones. Me hablas tú de la Asamblea Nacional y también me dices que, bueno, esto ya venía de antes de la izquierda democrática, pero mira, yo te quiero aquí sí mencionar, porque lo que te voy a decir es algo que me mueve a involucrarme en la política porque es algo que estoy convencido plenamente, que los ecuatorianos, ecuatorianas, buenos, sanos y trabajadores, sí somos la mayoría. Sí existen esos valores en la sociedad ecuatoriana. Hay que llevarlos a la política, esos valores, porque evidentemente esa regla que la mayoría de ecuatorianos, si somos gente de bien, no se cumple a nivel político. Es la minoría los que tenemos un pensamiento de país, los que queremos que nuestro país esté por encima, como número uno, a los intereses personales, particulares de cualquiera de nosotros. Eso es lo que tenemos que ir haciendo y obviamente no es fácil. Mira, yo le he dado el pecho y me la he jugado por el partido muchísimas veces. Año y medio prácticamente que estuve afiliado. Intentando liderar una visión, porque tú no puedes liderar intereses particulares, tú puedes liderar agendas colectivas, tú puedes liderar visiones, que es lo que se quiere construir. Pero claro, llega el punto en el cual tú dices, mira, seguir insistiendo en algo ya se convierte más en capricho que en aportar. Entonces también cada uno de nosotros llega el momento que con sabiduría hay que tomar la decisión, que como te dije, fue una decisión muy pensada, muy difícil para mí, pero para mí también muy necesaria porque tampoco podía, si uno quiere aportar, si uno quiere hacer algo diferente, si uno quiere ser parte de una solución, tampoco puede seguir siendo parte del problema cuando tú ves que quieres cambiar, propones los cambios, pero en esa organización hay directivas que no están interesadas en cambios. Claro, de ahí que la gota un poco también que derramó el vaso fue esta bronca intestina, esta bronca interna de la
Izquierda Democrática, esas directivas que empezaron pues a, a, a disputar espacios a través de la vía judicial, llamémosle así, y no a través de la dirigencia, del comportamiento democrático, del liderazgo democrático, sino que lo llevaron a instancias institucionales. Así es como Claro, se ganaban Freddy, la y si presidencia. me permites, mira, también quisiera mencionar que hay gente muy valiosa en el partido. La militancia, de hecho, una militancia realmente motivante. Y también hay gente muy valiosa. En Loja tú tienes a Aurea Villavicencio, una mujer líder, capaz, decidida. Al actual presidente del partido en Loja, Gabriel García, un hombre de principios, un hombre académico. Entonces, tienes gente valiosa. Pero claro, lamentablemente uno quisiera que eso sea la mayoría, como te digo, que sí lo es en la sociedad ecuatoriana, pero que lamentablemente en la política es una minoría y eso es el esfuerzo que tenemos que hacer de buscar hacer política. Y yo lo puedo decir en carne propia, hacer política no es fácil, pero sí tengo la esperanza que mientras más gente se involucre, podemos tener la posibilidad real de que algún día las personas, en general los ecuatorianos, dejen de ver a la política como una política tóxica, que deje de ser solamente clientelar y que se evite lo que tanto te he mencionado, que son las conveniencias particulares, porque de esa manera sí podremos enfocarnos en las agendas nacionales que de hecho tanto necesita nuestro país. ¿Por qué no mencionó a la asambleísta de Loja? ¿Perdón? ¿Por qué no mencionó a la asambleísta de Loja, de la Izquierda Democrática? Mira, Freddy, nosotros hicimos una campaña que generó un arrastre. Llevamos 18 asambleístas al Parlamento ecuatoriano. Y mira, yo llego a ser electo candidato el último día que eso era posible. Imagínate tú la crisis del partido que justamente me proponen a mí el último día que eso es posible, en el mismo día que me conocen, de hecho. Y claro, hubo un arrastre esto, el que yo haya sido electo candidato después de que ya se definieron todas las candidaturas, no me resta responsabilidad, pero lo que sí me genera es un aprendizaje. Luego, mira, algunos casos de asambleístas, tú me mencionas uno, yo te menciono otros. Mira, una asambleísta que fue destituida por venta de cargos públicos y ocupaba la segunda vicepresidencia en la Asamblea, electa por Izquierda Democrática. ¿Quién te da los cargos públicos para vender si no es el mismo gobierno? Pero fue destituida por esa razón. Otro asambleísta que fue denunciado por los mismos compañeros de Izquierda Democrática asambleístas por un tema de diezmos y fue salvado porque no tuvieron los votos para destituirlo por el mayor bloque en la asamblea, que es el bloque de UNES, y hoy en día vota alineado con UNES. Entonces, mientras tú tengas eso, mientras eso esté pasando en la asamblea, que es de hecho el primer poder en la democracia, evidentemente, ¿cómo logramos que los ciudadanos se motiven a hacer política? Pero a su vez también es un círculo vicioso. Si no nos motivamos a hacer política, eso va a seguir pasando. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo todos los ecuatorianos por cambiar esa manera de hacer política. Claro, pero bueno, el hecho es que si yo le cuento lo que pasa en la Izquierda Democrática, me va a decir, la verdad ya no me interesa, pero como está fresca su salida, todavía estamos hablando de casi 15 días que usted ha dejado el partido, ha dejado el partido, y el partido en Loja no tiene candidatos. Fíjese usted los fenómenos políticos que se dan, de los cuales usted pues aprenderá cada día más porque le sirven, son insumos en su carrera política que entiendo más adelante nos contará que no la va a dejar, deja la Izquierda Democrática, pero no la política, y además será un producto muy apetecido en el comercio político, en el mundo político, será muy apetecido, estoy seguro, y se llevará mucha gente que lo ha acompañado en este corto tiempo. La Izquierda Democrática era uno de los partidos políticos que nunca se había visto. Bueno, aquí se vieron cosas, fenómenos, como por ejemplo que los partidos políticos no tenían candidatos y que los candidatos no tenían partidos políticos. Pero entre ese juego, la Izquierda Democrática se convirtió en el partido más apetecido por los candidatos, que no tenían partido. Y así jugaron hasta que hicieron las primarias y se inventaron nombres, o pusieron nombres, 2 nombres, vamos ahí. Ninguno de esos 2 nombres será candidato. Le pusieron ahí
el presidente, uno era presidente unos días, otro era presidente otros días, y le tocó la mejor parte al doctor García, al que usted mencionó, y obviamente dijo, esas alianzas yo no firmo, esos candidatos no firmo. Y no les firmo. Entonces no vamos con esas alianzas, no vamos. Así, solo estos son nuestros candidatos. Esos candidatos van a renunciar el día de hoy. Les informo, o sea, porque ese es mi trabajo. No tienen candidatos porque renunciarán a esas candidaturas, porque obviamente no eran unas candidaturas producto de consenso. Impidieron se lo acusa el doctor García de haber impedido todo tipo de alianzas, de acuerdos. Quería otros acuerdos con partidos que no eran afines al Partido de Izquierda Democrática, y terminaron esas disputas internas dejándolo a la Izquierda Democrática sin candidato propio, al menos hasta el día de hoy. ¿Qué le parece? Mira, Freddy, yo no estoy al tanto hoy en día de lo que está pasando en el partido, pero por supuesto que me interesa. Por supuesto que me interesa la política del país. Perdón, porque, mira, yo asumí un compromiso. Cuando yo vuelvo una persona pública a través de la política, yo asumo un compromiso y una responsabilidad que aspiro siempre a llevarla de una manera positiva para el país. De tal manera que no es que me salgo de la política, más bien justamente esto lo que hace es motivarme que hay muchas cosas que tenemos que hacer los ecuatorianos, pero evidentemente hacerlo en grupo. En lugar de estar cada uno de nosotros como islas alejadas, tenemos que agruparnos. Los problemas los estamos viviendo todos los ecuatorianos. Algunas familias lo viven de manera más profunda a los problemas. Hay familias que no tienen que comer el día de hoy. Otras familias que, no, sin ser tan dramática la situación, pero estamos viviendo. Y mira, de estas pugnas políticas, que es lo que se ha convertido lamentablemente en la política ecuatoriana, eso no le favorece a nadie. Tal vez esa política electoral le favorezca en elecciones de un candidato, pero ¿de qué le sirve a ese candidato llegar a ser autoridad en un escenario político tan polarizado? Otra vez nos polarizaron al país. Aquí no ganamos nadie. Lo que necesitamos los ecuatorianos es seguridad, trabajo, educación, salud, es decir, mejorar nuestra calidad de vida. Y mira, en relación a esta decisión que yo tomé, que te digo, difícil, pero también muy íntima, muy pensada, para mí muy de principio, algunos estarán de acuerdo, otros me van a criticar y seguramente otros me van a atacar, pero yo siempre he sido firme en mi postura. El Ecuador necesita una nueva manera de hacer política, de construir, de trazar un camino donde primen las ideas, las propuestas y que ojalá eso pasen a las acciones, porque solamente de esa manera es como podemos sentir que estamos contribuyendo a construir un mejor país. No, se lo decíamos, ingeniero, difícilmente dejará la política. Usted es un producto, usted es un alimento ya para la política. Mejor que el brócoli este rato en Europa, que es tan apetecido allá. Le irá bien, estoy seguro que le irá bien en la política. Ya es un actor político y casi imprescindible en la escena política. Le pregunto ahora sí, entonces, ¿qué opinión le merece la propuesta de la consulta popular, de la consulta que planteará el gobierno? ¿En qué podríamos mejorar? Por lo menos hasta ahora noto que se le puede poner un estate quieto a la Asamblea, una institución altamente desprestigiada, que no se alinea, que no entiende para qué están ahí, ¿no? Otrora el gobierno del presidente Correa los mandó a su casa, a gran cantidad de asambleístas, y le dicen al presidente, están perurgiendo al presidente Lazo que haga lo mismo, incluso con asambleístas que han cometido el delito del desacato, pero eso es una cosa. De ahí se puede derivar el tema de la consulta. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que abonará en algo para mejorar las condiciones de convivencia democrática del país? Y mira, primero mencionando lo que tú, respondiendo a lo que dices al inicio, Freddy, que mira bien en la política, mira, aquí lo importante no es que le vaya bien a una persona, aquí lo importante es que nos vaya bien al país.
Y por eso es tan relevante, tan pertinente, que más ecuatorianas y ecuatorianos asumamos una posición de interés hacia la política del país. Y hacer política, mira, tú de hecho estás haciendo política, Freddy, en términos todos de los que la días. política no es solamente partidista, la política es generar opinión y generar reflexión en una comunidad, en un país, en una provincia. Eso es política. De tal manera que no nos dejemos etiquetar de que unos son políticos y otros no lo son, cuando de hecho el hecho que estemos preocupados por nuestro país ya nos convierte en políticos. La madre de familia está haciendo política con sus hijos cuando los quiere formar en valores. El profesor está haciendo, o sea, todos estamos haciendo política, pero hagamos una política sana, una política cívica, no esa política electoral que es así, es la política partidista que nos divide como sociedad. Y en relación a lo que tú mencionas, mira, de una consulta popular, algunas entrevistas me preguntan también de una asamblea constituyente, que cambiemos nuestra constitución. Algunas reflexiones. La primera, y también hoy en día que se habla de federalismo, la primera reflexión es, yo estoy convencido que ningún modelo va a funcionar mientras tú tengas corrupción tan enquistada en lo público, en el Estado ecuatoriano. Primero, vamos llevando gente de bien a ser autoridad. Y esa es la oportunidad que tenemos el próximo febrero en las elecciones seccionales. Busquemos a un buen ser humano, una buena mujer, un buen hombre, veamos su contexto, que no haya participado en eventos de corrupción. Investiguémoslo bien, porque también en esta política caníbal mucho se le mancha a la gente y sin argumento. Entonces, investiguémosle bien a esa persona. Pero también, mira, puede ser un excelente ser humano que si es que no tiene un plan de gestión, un plan de gobierno, una planificación de lo que va a hacer, va a perder el tiempo. Entonces también veamos cuáles son sus propuestas, asumamos ese derecho y esa responsabilidad que tenemos los ciudadanos que vivimos en democracia. En el Ecuador vivimos en democracia, cuidemos esa democracia, cuidemos ese Estado de Derecho. Entonces veamos bien a quién escogemos. Pero sin desviarme de la pregunta, tú me haces en relación a la consulta popular. Y mira, lo que tú mencionas, el tema del desacato, es que aquí ni un lado ni otro. Que se haga bien las cosas, pero que no se justifique lo mal que hacen unos por resaltar lo malo que hacen otros. O sea, mira lo que está pasando hoy en día. Lo que sucede en esta pugna que comenzó prácticamente desde el inicio. ¿Y quién la comenzó? ¿Quién comenzó a hablar de muerte cruzada? ¿Quién comienza con esta pugna ejecutivo-legislativo que al final del día lo que hace es deteriorar la vida de los ecuatorianos y no nos favorece en nada? Pero en esta pugna actual, que se hablan de disolver o destituir a algunos asambleístas. Mira, ahorita el presidente de la República se va sin encargar el poder al vicepresidente. Mira cómo la institucionalidad de nuestro país la siguen socavando. Y hemos perdido mucha institucionalidad estos últimos 15 años, pero al día de hoy lo seguimos haciendo. Las instituciones se siguen derrumbando porque quienes son autoridad están llamados a dar el ejemplo, pero no a minar la institucionalidad. Y por otra parte, en esta pugna de la Asamblea de generar mayorías, y te cierro con esto, porque, por ejemplo, algunas personas le he escuchado, es que hay que cambiar la Constitución. Mira, la Constitución que tenemos hoy en día, obviamente es hiperpresidencialista, tiene una cantidad de falacias, extremadamente garantista. Mira cómo abusan con este habeas corpus, cómo la justicia de nuestro país se ha deteriorado con la Constitución. Pero también aquí una reflexión. ¿Qué pasa si ahorita convocamos una asamblea constituyente? ¿Cuáles van a ser los asambleístas? ¿No va a ser lo mismo que tienes en este momento en la Asamblea Nacional? Mientras tú tengas los mismos requisitos, que es ser ecuatoriano y tener 18 años para ser padre de la patria, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, también seamos cuidadosos, porque en este momento una asamblea constituyente sería peor que lo que tenemos, porque lamentablemente, y hay que decirlo, la mayor fuerza política que hoy en día tienes en el Parlamento ecuatoriano no tiene una agenda de país, lo que tiene es una agenda de impunidad. Entonces, cuando esas prioridades manejan lo público, evidentemente te va a afectar negativamente a los ciudadanos. ¿Por qué cree usted que el presidente no le encarga el poder al vicepresidente? Un tema que puede ser interesante, lo hemos visto alejado al vicepresidente desde que arrancó el gobierno, extraño al gobierno. Pero eso es grave porque no recuerda pues las celebridades de las expresiones del profeta cuando decía que los vicepresidentes también son conspiradores a sueldo.
No, pero entonces, ¿por qué se sigue teniendo? Algún rato se cambiará la Constitución y se eliminará la figura del vicepresidente, siendo que se convierten en conspiradores a sueldo. ¿Qué sabe usted? ¿Por qué la indiferencia del vicepresidente en el gobierno? ¿O por qué la marginación del presidente hacia su vicepresidente? Algo anda mal en este país, algo anda mal ahí. Muchas cosas andan mal, Freddy. Y esa pregunta habría que hacerle a los dos, pero por encima de lo que ellos respondan, yo te digo nuevamente, te repito, hay que cuidar la institucionalidad. Aquí no es lo que una persona quiera, es lo que la persona asume como responsabilidad cuando es una autoridad. Aquí no es que si quiere o quiere encargar el poder. Aquí tenemos un marco Exacto. jurídico supremo, que es la Constitución de la República. Entonces, no es para que tú vengas a decir, bueno, en esto estoy de acuerdo, en esto no, en esto cumplo, en esto no. Tenemos que cuidar el Estado de Derecho en el Ecuador, tenemos que cuidar nuestra democracia. Y por lo mismo, no puede ser que estas acciones pasen desapercibidas. Por un lado, una asamblea que el presidente está abandonando el cargo, ¿no? Porque no lo encargó. Por otro lado, un ejecutivo que busca destituir a asambleístas. Y en el medio, más de 18 millones de años que somos los ecuatorianos que estamos sin rumbo. El país necesita tomar rumbo, dejar estas pugnas políticas, pero que se hablen de estos temas. Mira, que se hable de la desnutrición infantil crónica. Es algo gravísimo que estamos viviendo los ecuatorianos, que se hable de la agricultura. Yo te puedo decir como agricultor, ahí está la oportunidad que tiene nuestro país, como agroindustrial, ahí tenemos oportunidad. Yo hace 2 semanas estuve en Europa por trabajo. Hay una crisis alimentaria en el mundo, esto ya se viene hablando, lo hemos venido diciendo desde la época de campaña, hace año y medio, y sin embargo, la agricultura se convierte en un tema de discurso o debate cuando hay elecciones, y después se lo olvida. ¿Dónde está una política de semillas? Ya tenemos año y medio de un gobierno. ¿En dónde están esas acciones? Reactivación económica. Mira, hay dos elementos que lo público debería empoderar a los ciudadanos, es en agricultura y en emprendimiento. Pero ¿cómo podemos hablar de emprendimiento y reactivación económica cuando tú tienes interés al microcrédito, a la pequeña empresa, es decir, al emprendedor, del 28%, el sistema financiero formal? Entonces, por eso es tan necesaria una banca pública. Por eso permanentemente decimos, no vendan el Banco del Pacífico. Y si lo quieran vender, véndanlo después de que reactiven la economía. En este momento tiene que ser un actor fundamental de la reactivación económica, no solamente por la tasa de interés, que es macabra. Mira, 28%. Quienes hemos hecho actividad económica, hay un concepto fundamental, que se llama la tasa interna de retorno, el TIR, que quiere decir en cuántos años recuperas tu capital. Un negocio con el 20% de tasa interna de retorno quiere decir que en 5 años recuperas tu capital. ¿Cómo puedes tú pagar interés del 28%? ¿En dónde queda tu negocio? Y un negocio que tenga un TIR del 20% ya es un muy buen negocio. De tal manera que esas inconsistencias son los que hacen que sigamos estancados. Por eso es tan importante que desde lo público haya un acompañamiento. Eso de las libertades, de que solito vamos a salir adelante, esos ejemplos que nos dan, que el heladero solito puede progresar. No, aquí hace falta un Estado. Cuando hay crisis, es mucho más protagónico la necesidad que un Estado genere una visión. Es que no tenemos rumbo y el Ecuador necesita un rumbo, pero arranquemos con estos dos elementos, con apoyar el emprendimiento, apoyar la agricultura, que son los potenciales más grandes e inmediatos que tiene nuestro país. Muy bien, ingeniero, nos queda ya poquísimo tiempo para despedirnos. El asunto nada más, a ver, el asunto político lo ha descrito muy bien. No hay por dónde perderse ahí. ¿Por dónde irá usted? Para que habrá gente que quiere seguirlo. Claro, mira, y yo lo que sí te puedo decir es que esa decisión, perdona que te lo repita, pero es que es de verdad, es una decisión muy íntima y donde no hay ningún cálculo político. Aquí, en el plazo inmediato, no tengo una claridad, te digo con franqueza. En el largo plazo, sí. Nuestro país está camino a un incendio y hay que cambiar ese destino. Y yo he vivido en carne propia que los destinos sí se pueden cambiar. Quien iba a ser presidente de la República, de nuestro país, en las anteriores elecciones, se cambió ese destino. Y en buena hora, más allá de la crisis que estamos pasando, pero esa es la democracia. O sea, en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar. Entonces solamente tenemos dos opciones.
y también podemos rectificar en las siguientes elecciones. Lo que no podemos es ni quedarnos cruzados de brazos, ni buscar romper esas decisiones dejándonos llevar por los intereses particulares de algunos políticos. Cuidemos del Estado de Derecho. Mira, no sé qué es lo que vaya a pasar a futuro. A mí lo que me preocupa realmente es el presente. Me estoy muy preocupado por lo que está pasando en el país. Entonces sí es muy necesario que estemos hablando de los problemas actuales, pero por fuera de la esfera de lo político conflictivo, sino dentro del contexto de los problemas reales que estamos atravesando como ecuatorianos. Te decía, desnutrición infantil crónica, agricultura, emprendimiento, salud. Evidentemente son sectores que necesitan una participación de lo público. Si no somos poder, por lo menos seamos una reflexión que esté aportando. Yo no estoy para estar criticando lo que está haciendo el gobierno, que en sus acciones y omisiones nos está llevando a un mayor deterioro, que lo que está haciendo es haciendo que realmente la gente añore un pasado que ya vivimos los ecuatorianos y que la gran mayoría no quisiéramos regresar, pero en esta situación de caos es que ni los unos ni los otros tenemos que como país ya tomar un rumbo de sensatez. Y bueno, para eso seguiremos trabajando en el escenario que sea. Yo sigo recorriendo el país. Ojalá pronto pueda estar en Loja, te pueda estar saludando personalmente, Freddy, pero sí con ese llamado, dando charlas en universidades, motivando a nuestra juventud, porque otra vez somos un país de migrantes. Los ecuatorianos no nos merecemos esto. El año pasado más de 100,000. Este año se habla que la migración es más alta que el año anterior. Y esas familias fracturadas, esa juventud abandonada, no podemos dejar que somos uno de los países con más alto índice de suicidios en nuestra juventud, la droga cada vez más presente. Entonces, evidentemente hay mucho por hacer, pero que comencemos a construir de una vez, porque hay que tomar iniciativa, protagonismo en una situación muy difícil, que ya pasamos de la crisis al caos en nuestro país, pero que tenemos un país maravilloso y bendecido. Te lo puedo decir en carne propia, yo no vengo de familia de empresarios, yo todo lo he podido construir desde este país, y evidentemente sin el acompañamiento de lo público, porque no ha habido una política de Estado, ni siquiera una política de gobierno que te acompañe en hacer actividad privada, pero nuestro país se merece nuestro mayor esfuerzo y algo más, porque así como los sabores amargos de la política, en los pocos segundos sabores dulces. Gracias a volver una persona pública, casi a diario conozco mujeres y hombres muy capaces, que sí los tenemos en el Ecuador, de tal manera que tenemos un país bendecido con gente muy capaz. Tenemos la materia prima, lo que no podemos es seguir dejándonos llevar por esa, si tú quieres, hasta depresión de ver la coyuntura. Veamos la proyección, construyamos una visión de país. Pues eso le decía, en los pocos segundos que nos restan, ¿qué está haciendo bien el gobierno? El tema de las condiciones ambientales son complicadas en el planeta. ¿Qué le observa al gobierno que va bien? Mira, francamente yo estoy muy preocupado por el país y con total franqueza te puedo decir, me considero una persona informada, veo lo que está pasando y ahorita no puedo encontrar qué se está haciendo bien. Me pones muy difícil, Freddy, porque no lo encuentro. No encuentro una sola acción en un solo sector, en donde, mira, hablemos de comercio exterior, quieren hacer un acuerdo comercial con China. Mira, yo conozco de comercio exterior, ahí he podido construir actividad económica en las exportaciones del Ecuador. Como exportador, claro que tú quieres que haga acuerdos comerciales, pero como ciudadano ecuatoriano debes de entender que tienes que llevar un orden. Primero haz acuerdos comerciales con los países que tú tengas balanza comercial positiva, pero con China es el país que tenemos la balanza comercial más negativa. Entonces, esas inconsistencias te preocupan. Entonces, comercio exterior, y hablamos de reactivación económica, hablamos de tema de salud, de desnutrición infantil crónica. Entonces, o sea, es que en todas las áreas lo que se está viendo es un abandono. Pero que eso no nos deje llevarnos por la frustración, sino más bien que nos genere motivación por nuestro país, porque mira, los ecuatorianos amamos nuestro país y por lo mismo hagamos un esfuerzo para que en esta situación difícil ir construyendo una visión de país. El Ecuador no necesita un proyecto político, el Ecuador lo que necesita es un proyecto de país, un proyecto de nación, y ahí necesitamos trabajar todos agrupados, más allá de nuestras ideologías políticas, que cada uno estamos en nuestro derecho de tenerlo,
Yo me considero un socialdemócrata, pero más allá de eso, tenemos que construir con todos. La situación del país es muy grave y no podemos dejarnos llevar por esa situación de la coyuntura. Hay un cantautor, Facundo Cabral, que dice una frase muy bonita: no estás deprimido, estás distraído. Y eso es lo que de alguna manera pienso que también nos pasa a los ecuatorianos. Nos estamos olvidando de realidades que sí tenemos. Un país rico y maravilloso y gente muy capaz. Y te cierro con esta idea. Mira, Platón lo dijo hace 2400 años que vivió Platón, lo dijo: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Pues bueno, eso está muy vigente el día de hoy en el Ecuador. Por lo tanto, no nos desentendamos de la política. Ingeniero, le quiero agradecer la posibilidad de haber conversado esta mañana. Le envío un fuerte abrazo. Nos hablamos otro día. Abrazos, Freddy, siempre a las órdenes.